Un joven millonario tecnológico finalmente se reúne con la enfermera que una vez le salvó la vida, solo para descubrir que ahora ella lleva en su vientre a su hijo. Pero antes de sumergirnos en la historia completa, déjenme saber desde dónde están viendo esto y qué hora es ahora. Suscríbanse al canal y empecemos. Ryan Thompson, de 27 años, parpadeó ante el resplandor blanco y duro de las luces fluorescentes de la habitación del hospital. Se sentía surrealista. Hace 2 semanas, había estado lleno de emoción, celebrando la última actualización de su revolucionaria aplicación para teléfonos inteligentes, una creación que lo transformó de un programador de ojos brillantes a un millonario tecnológico casi de la noche a la mañana. Pero luego vino el accidente. Una loca ráfaga de adrenalina durante un curso extremo de ciclismo de montaña. Perdió el control en una pendiente peligrosa. Se precipitó fuera de la pista y chocó con una fuerza que le rompió los huesos contra rocas implacables. Todo después se desdibujó en destellos oscuros y voces confusas hasta que despertó aquí, en esta prístina cama de hospital, con monitores pitando a su alrededor, débil, maltrecho y enfrentado al conocimiento de que había estado en coma durante 2 semanas enteras. Ryan intentó reunir fragmentos de memoria. Recordó las voces frenéticas de los paramédicos, el viaje serpenteante en ambulancia al departamento de emergencias y luego nada. Ahora, cada respiración sabía a antiséptico y llevaba un torbellino de gratitud y alivio. Estaba vivo. Y, quizás más impactante aún, a medida que la sedación disminuía, se dio cuenta de que no estaba solo. «Buenos días, señor Thompson», dijo una voz tranquilizadora. Una joven enfermera, quizás en sus tempranos 20 años, estaba a su lado. Llevaba el uniforme estándar, pero había un brillo en sus ojos que parecía suavizar los bordes estériles del hospital. «Soy Hannah, su enfermera. Estamos aliviados de que finalmente haya despertado». Su voz tenía una cualidad suave que lo alcanzó más que cualquier medicamento. Intentó responder, pero su garganta se sentía áspera. Solo salió un ronquido. Ella le trajo un vaso de plástico con agua, ofreciendo pequeños sorbos que enfriaron sus labios resecos. La estudió en el silencio momentáneo. Había una bondad en su postura. Aunque acababa de despertar, sintió que ella había estado allí a menudo, velando por él. La enfermera Hannah Williams, de 24 años, recién graduada, aunque por la confianza en su tono uno podría pensar que tenía años de experiencia, pronto aprendería él, había jugado un papel mucho más importante que cualquier deber hospitalario rutinario. Prácticamente había ayudado a salvarle la vida cuando los médicos casi habían perdido la esperanza de que saliera del coma. En las horas que siguieron, los doctores entraban y salían, administrando chequeos neurológicos, ajustando sus líneas intravenosas y pidiéndole que moviera sus extremidades. Ryan intentó flexionar sus dedos, girar sus tobillos, parpadear contra la luz cegadora de la linterna que probaba sus pupilas. Pero entre estas evaluaciones, Hannah permanecía como una presencia constante, tomando notas diligentemente en su expediente, dándole palabras de aliento cada vez que él se estremecía de dolor. Había algo en su mirada, empatía, curiosidad, comprensión, que aún no podía ubicar, pero cada vez que ella sonreía, traía calidez al silencio solitario de la sala. Al principio pensó que era mera cortesía profesional. Más tarde se daría cuenta de que detrás de su amabilidad había una chispa genuina de preocupación, incluso de protección, como si estuviera personalmente invertida en su recuperación. El progreso de Ryan avanzaba en pequeños pasos, una ligera mejora en los reflejos, una respuesta más fuerte a los estímulos, la capacidad de sorber agua por sí mismo. Incluso la acción gentil de levantar sus brazos sobre su pecho se sentía monumental. Captó destellos de su reflejo en la bandeja metálica,
cabello desaliñado, una mandíbula magullada, ojos inyectados de sangre por el esfuerzo. Se sentía humillante. Hace solo meses, había sido la imagen de una vitalidad imparable, construyendo su imperio tecnológico con un celo incansable. Hannah lo guió a través de ejercicios de terapia física en el corredor del hospital, ayudándolo a dar pasos arrastrados cuando dejó su cama por primera vez. Cada vez que flaqueaba, ella le daba esa calma seguridad, como si lo único que importara en ese momento fuera que él encontrara su equilibrio de nuevo. En más de una ocasión, su agarre de apoyo en su codo le enviaba un inesperado aleteo, un recordatorio de que más allá de la barrera entre paciente y enfermera, dos almas se estaban conectando silenciosamente por una determinación compartida. Mientras tanto, las noticias de su accidente circulaban entre los círculos de redes sociales. Surgieron especulaciones. ¿Qué pasaría con su prometedora startup tecnológica si su CEO quedaba incapacitado por demasiado tiempo? Los socios comerciales rondaban en incertidumbre. Aparecían artículos cuestionando si la expansión de su aplicación se estancaría. Pero nada de eso pesaba tanto en Ryan como el simple alivio de estar vivo. Durante una tarde tranquila, mientras el sol proyectaba rayos suaves a través de las persianas, forzó una risa temblorosa ante la ironía. Siempre había soñado con vivir la vida al límite, deportes extremos, empresas de alto riesgo, inventos de vanguardia. Y ahora, acostado aquí, la mayor emoción era simplemente recuperar la habilidad de pararse sin colapsar. El vínculo entre paciente y enfermera se profundizó con cada conversación. Tarde en su turno, Hannah a veces se quedaba cerca de la cama de Ryan para charlar. Admitió que era nueva en el hospital, emocionada pero aterrorizada por la magnitud de la responsabilidad. Su caso se había vuelto rápidamente personal para ella. Él fue su primer paciente de cuidados críticos, el primer coma que había presenciado. Confesó sus ansiedades sobre cometer errores, sobre decepcionarlo. A su vez, él se encontró confesando miedos largamente enterrados, reconociendo por primera vez cuán frágil podía ser la vida. Como el éxito no significaba nada si no podía compartirlo con alguien que se preocupara. Los días se fundieron en noches. La fuerza física de Ryan regresó lo suficiente como para que los médicos consideraran darle el alta, pero solo una vez que estuvieran seguros de que podría manejar la rehabilitación en casa. Había desarrollado una rutina con Hannah. Ella aparecía al inicio de cada turno, revisaba sus signos vitales, lo molestaba suavemente sobre su cabello desordenado y lo animaba a través de los ejercicios matutinos de rehabilitación. Luego, después del almuerzo, se alejaba solo para reaparecer en la ronda vespertina. Se volvió tan habitual que él se encontraba anticipando su presencia más que las actualizaciones del doctor. Una noche, mientras le retiraban los tubos y los monitores pitaban en ritmos celebratorios, Ryan hizo la pregunta que había estado en su mente durante días. ¿Cómo puedo pagarte por todo esto? Su voz aún era áspera, pero había una seriedad detrás. Hannah, sorprendida, pausó mientras revisaba su pulso. No me debes nada, respondió, desviando la mirada con un toque de vergüenza. Estoy haciendo mi trabajo. Solo estoy aliviada de que estés mejorando. Él intentó explicar que era más que un trabajo. Ella realmente lo había traído de vuelta del borde. En su tranquila humildad, ella insistió en que simplemente estaba cumpliendo su vocación como enfermera. Pero para Ryan, iba más allá del cuidado médico. Había una cercanía tácita. Los médicos habían confirmado que, de no ser por la respuesta oportuna y el cuidado persistente de Hannah, su desenlace podría haber sido drásticamente peor. Ya fuera destino o coincidencia, la sinergia entre ellos era poderosa. Y así, en su última noche en el hospital, cuando las luces del pasillo se atenuaron y los otros pacientes dormían,
encontró a Hannah ordenando equipo cerca de su cama. Terminaron hablando de todo: su infancia en un barrio modesto, el sacrificio de sus padres para ayudarla a través de la escuela de enfermería, su sueño de eventualmente trabajar en una unidad de trauma especializada. Él compartió su propia historia, su fascinación temprana con la programación, las innumerables noches alimentándose de bebidas energéticas para construir su prototipo, el cohete repentino al éxito que lo había dejado sintiéndose extrañamente aislado a veces. Cuando la conversación se aquietó, el silencio del hospital sostenía una nueva tensión, una electricidad. Él alcanzó su mano. Hannah, por un instante, dudó. Aquí las líneas se difuminaban entre cuidadora y paciente, entre responsabilidad y algo más profundo. Sin embargo, esa noche, en el silencio de esa sala hospitalaria, ambos permitieron que la línea se cruzara, moldeada por una abrumadora sensación de conexión y gratitud. Mientras el monitor cardíaco pitaba suavemente, mientras el zumbido sordo de la maquinaria subrayaba cada respiración, compartieron un momento íntimo que ninguno de los dos esperaba por completo, pero al que ambos se sintieron atraídos. Fue fugaz, tierno, pero alteraría para siempre ambas vidas. Para cuando Ryan fue dado de alta oficialmente a la mañana siguiente, las líneas del protocolo hospitalario se habían redibujado. Aunque llevaban sonrisas corteses frente a los ojos atentos del personal, bajo esa superficie persistía una conciencia de lo que había pasado entre ellos la noche anterior. Intercambiaron números. Hannah le aseguró en voz baja que lo revisaría pronto, aunque ninguno estaba seguro de si o cuándo se volverían a ver. En el torbellino apresurado de las instrucciones finales de alta, citas de seguimiento y un remolino de personal deseándole lo mejor, se despidieron de manera contenida. Ryan dejó el hospital apoyado por un asistente de su startup, un amigo del antiguo club de programación de la universidad. En todo el bullicio, Hannah se desvaneció de nuevo en el mar de uniformes y batas blancas. Su silueta quedó en su mente incluso cuando las puertas del ascensor se cerraron. Una vez afuera, la ráfaga de aire fresco le recordó que el mundo real no había pausado mientras él se recuperaba. Los fotógrafos estaban apostados en la acera, tomando fotos del regreso a la vida del joven millonario. Su teléfono sonó con mensajes urgentes sobre una reunión inminente con inversionistas. Oleadas de empleados y seguidores habían publicado mensajes de recuperación. Aún tambaleante, Ryan subió al auto que lo alejó rápidamente del hospital que lo había salvado. Miró por las ventanas tintadas, medio esperando ver a Hannah entre las caras cerca de la entrada, pero no estaba a la vista. Y así, la vida continuó. Durante las siguientes semanas, se sumergió de nuevo en el caos del liderazgo tecnológico, reuniones de junta, actualizaciones de productos, posibles expansiones. Intentó sumergir su recuerdo de esa tranquila noche en el hospital, pero en las horas silenciosas de la noche o cuando el caos de las reuniones disminuía, su rostro destellaba sin invitación en su mente. La gentil enfermera que había hecho más que reparar su cuerpo roto. Poco sabía él que el destino tenía un plan diferente. 3 meses después, un impulso filantrópico lo llevó a donar equipo médico avanzado a ese mismo hospital. Se suponía que sería una ceremonia formal rápida, un apretón de manos con administradores, una sonrisa educada para una foto, luego a la siguiente cita. Pero el destino tenía más en reserva. Cuando llegó, entrando por las puertas corredizas con la donación de la nueva máquina de rayos X detrás de él, divisó una figura familiar apresurándose por el departamento de emergencias. Hannah, aún con su uniforme azul, el cabello recogido, solo que esta vez algo era diferente. Su figura estaba suavemente redondeada. Estaba embarazada. El corazón de Ryan latió con fuerza. Por un segundo,
Luchó por respirar más de lo que nunca lo había hecho, con un pulmón colapsado. La enfermera que había anhelado volver a ver estaba allí, llevando un hijo que bien podría ser suyo. Una ola de preguntas lo inundó, pero debajo de esa confusión arremolinada había una calidez innegable. Se dio cuenta, como si lo hubiera alcanzado un relámpago, que una segunda oportunidad en la vida significaba más que solo sobrevivir a un accidente. También podría significar dar un paso adelante de una manera mucho más profunda de lo que jamás había hecho antes. Ryan se quedó en la entrada del bullicioso departamento de emergencias, ignorando el zumbido del personal del hospital charlando sobre su equipo donado. La sensación de irrealidad que había sentido en el momento en que vio a Hannah, claramente embarazada, crecía por segundos. Parpadeó, medio convencido de que podría estar alucinando de nuevo. Pero allí estaba ella, pausando a mitad del pasillo con un montón de expedientes en los brazos. Tenía esa misma postura serena, esa misma gracia contenida, excepto que ahora su figura estaba suavemente, visiblemente redondeada. Desde la distancia, ella también se congeló. Sus ojos se encontraron. Un intercambio silencioso flotó en el aire. Podía escuchar un leve zumbido detrás de él. El saludo de un administrador, una solicitud para una foto rápida. Sin embargo, Ryan no podía apartar su mirada de Hannah. Ella parecía pálida, incluso sobresaltada, como si el tiempo los hubiera arrojado a ambos a una escena que ninguno había ensayado. En esos segundos prolongados, se preguntó si ella podría girar y desaparecer como una aparición, dejándolo adivinando si algo de esto era real. Pero ella se quedó donde estaba, apretando los expedientes contra su pecho como si pudieran protegerla de la súbita colisión de sus mundos. Un asistente del hospital dio un paso adelante, empujando a Ryan cortésmente. «Señor Thompson, estamos listos para que firme los documentos de la donación», dijo el hombre. Ryan logró murmurar una vaga disculpa, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Mientras el personal lo guiaba hacia una oficina cerca de la entrada de emergencias, lanzó una última mirada atrás. Hannah no se había movido. Dentro de una habitación administrativa abarrotada, un torbellino de representantes del hospital blandía carpetas y portapapeles. La conversación zumbaba sobre su generosidad, como la nueva máquina de rayos X y el sistema de registros digitales revolucionarían la atención. Él reconocía la importancia filantrópica, pero solo podía sentir cortésmente. Eventualmente, la ceremonia oficial terminó. Ryan salió al pasillo, buscando con la mirada un atisbo de Hannah. Le tomó solo unos momentos volver a verla, dirigiéndose rápidamente por un corredor lateral. Se alejó de los buenos deseos rápidamente, aunque aún no estaba completamente estable por los dolores persistentes tras la lesión. Ryan siguió. El pasillo conducía a una zona de descanso para el personal, tranquila y prohibida para visitantes. Un gran letrero decía claramente «Solo empleados». Se detuvo en el umbral, inseguro. Entonces Hannah emergió de detrás de una puerta entreabierta. Sus miradas se encontraron por segunda vez. Se quedaron allí, dos siluetas en un resquicio de luz fluorescente. Ryan carraspeó, necesitando romper el silencio que los presionaba. «Hannah», dijo suavemente, temiendo que su voz resonara en el corredor silencioso. «Hola». Ella salió completamente, dejando que la puerta se cerrara detrás de ella. En el momento en que lo hizo, él notó la nueva plenitud de su rostro, la sutil tensión en su postura. Definitivamente estaba embarazada, no había duda. Tantas preguntas abarrotaban su mente, pero algo en su expresión le decía que ella se estaba preparando para esta conversación. «Señor Thompson», comenzó ella, claramente intentando un tono profesional, pero las palabras se le atoraron en la garganta y se corrigió en voz baja.
Ryan. Él tomó aire, estabilizándose. No me di cuenta. Hizo un gesto incierto hacia su estómago, fallando en completar la frase. La declaración se sentía tan obvia, tan débil. Ella asintió, inhalando lentamente, una tensión en sus cejas. Pasó alrededor del tiempo en que te dieron el alta. Titubeó por un momento, con la voz inestable. No sabía cómo contactarte. No estaba segura de sí, si siquiera querría saberlo. El comentario lo sacudió. Por supuesto que querría saberlo. Hannah, yo. Se detuvo, revisando el corredor para asegurarse de que tuvieran algo de privacidad. Pensé en ti tantas veces después de que me fui. Y sí, la vida se volvió agitada, pero intenté. Pasó una mano por su cabello, la frustración creciendo. Tenía tu número, pero todo se volvió tan caótico con mis problemas de salud y el negocio. No es una excusa, pero yo. Sus mejillas se colorearon, tal vez una mezcla de culpa o arrepentimiento. Me dije a mí misma que habías seguido adelante. Nunca llamaste, así que solo asumí que tal vez esa noche significó más para mí de lo que significó para ti. El recuerdo de ese momento, el silencio de la sala de UCI, el suave pitido de los monitores, los dos acurrucados en una intimidad tranquila, volvió a él. No había sido solo un acto impulsivo de gratitud, se había sentido real. Se frotó una palma contra el nudo que se formaba en su pecho. Créeme, importó, dijo, con la voz cruda. Me despertaba todos los días pensando que debería contactarte, pero tan pronto como me dieron el alta, toda mi junta amenazó con un colapso por la expansión de mi aplicación. Tenía sesiones de rehabilitación a las que asistir y después de eso, me avergonzaba de haber tardado tanto. La mano de Hannah se deslizó hacia su abdomen, un pequeño gesto protector. No estaba segura de si debía intentar ponerme en contacto. Quiero decir, desde afuera, eres este CEO exitoso. Parte de mí pensó que lo verías como un intento equivocado. Exhaló temblorosamente. Luego me di cuenta de que estaba embarazada. Me asustó. Ryan, realmente me asustó. Él cerró la corta distancia entre ellos, con los pulsos latiendo. Lo siento mucho que hayas pasado por eso sola. Por un momento tenso, ninguno habló. Él luchaba con el torbellino de emociones. Culpa, alivio, protección y una maravilla siempre presente de si ella estaba bien. Quería abrazarla, asegurarle que todo estaría bien, pero no estaba seguro de tener el derecho. Finalmente, se aventuró a hacer una pregunta. ¿Le has dicho a alguien? ¿A tu familia? Ella negó con la cabeza, con los ojos bajos. Mis padres saben. Viven fuera del estado. No les he dicho quién es el padre. Sin embargo, pensé que sería mejor si estuvieras segura de cómo te sentías. Ryan tragó con dificultad. No tenía ilusiones sobre cuán complicado iba a ser esto. Sin embargo, inesperadamente, la idea de la paternidad despertó algo profundo dentro de él, algo que empequeñecía el torbellino de negociaciones comerciales y expansiones corporativas que una vez consumían cada hora de su vigilia. No tengo todas las respuestas, confesó, pero sé que quiero estar aquí para ti, para el bebé. Sea lo que sea que eso signifique. Había una determinación tranquila en su tono. Cuando casi muero en esa montaña, yo. Hizo una pausa, la voz quebrándose. Me dieron una segunda oportunidad, Hannah, y creo que tal vez estaba destinado a darme cuenta de que hay más en la vida que el éxito. Si me dejas, quiero ser parte de esto. Ella cerró los ojos, las lágrimas amenazando, quizás alivio y 100 otras emociones. Parte de mí esperaba que dijeras eso. Solo no quería asumir. Él alcanzó, dudó, luego tocó su codo suavemente.
Averiguémoslo. Sin prisas, sin decisiones finales, pero no voy a huir de esto, lo prometo. Ella apretó su mano en respuesta, la frágil tensión en sus hombros aliviándose un poco. Él escuchó su exhalación temblorosa y tranquila, como si durante semanas hubiera llevado el peso de esto sola. En ese momento, Ryan sintió que algo cambiaba, una oleada protectora que eclipsaba el antiguo impulso centrado en sí mismo que una vez lo había empujado a perseguir solo logros. Esto era real. Esto era vida. Hablaron en voz baja durante unos minutos más, cada pregunta encontrada con respuestas inciertas, cada preocupación entrelazada con una suave seguridad. Hannah confesó sobre sus náuseas matutinas, la sensación de fatiga abrumadora que venía de manejar turnos en el hospital mientras crecía una nueva vida dentro de ella. Admitió que sentía culpa, como si estuviera irrumpiendo en su mundo, alguien de un camino diferente de la vida. Él desechó esa noción, reafirmando que la única intrusión era la brusquedad de las circunstancias. Eventualmente, el personal del hospital comenzó a asomar sus cabezas por el corredor. El silencio del pasillo solo podía permanecer privado por un tiempo. El deber llamó. Un intercomunicador pitó para que Hannah regresara al departamento de emergencias. Ryan se dio cuenta de que aún tenía administradores del hospital queriendo finalizar los detalles de la donación. A regañadientes, se separaron, pero no antes de intercambiar números de teléfono de nuevo, esta vez con la promesa de seguir adelante. ¿Puedo llamarte esta noche?, preguntó, mirando el brillo de los ansiosos empleados que los llamaban desde extremos opuestos del corredor. Realmente me gustaría hablar más, lejos de todo esto. Ella ofreció una pequeña sonrisa. Por favor, hazlo. Con eso, ella se sumergió de nuevo en el torbellino de emergencias, su rol volviendo al de una enfermera ocupada en servicio. La vacuidad que dejó atrás martilló una verdad. Acababa de dar un paso hacia un camino completamente nuevo en la vida, y nada en su portafolio o antecedentes emprendedores lo había preparado para la paternidad. Ryan apenas había vuelto a unirse a los administradores para el apretón de manos final sobre la donación cuando su asistente personal, un hombre mayor meticuloso llamado Efraín, tocó su hombro. «Señor, ¿está usted bien? Parece un poco pálido». «Estoy bien», logró decir Ryan, aunque internamente estaba tambaleándose. «Terminemos aquí». Fue un torbellino. Los medios habían venido a tomar fotos del joven CEO filantrópico. Ryan forzó una postura confiada, controlando su voz para que no adivinaran que aún estaba lidiando con la noticia de que pronto podría ser padre. Soportó los clics de las cámaras y el remolino de reporteros, pero en el momento en que el último flash se apagó y el contrato final fue firmado, se excusó. En el trayecto de regreso a las oficinas corporativas, miró por la ventana a los bloques de la ciudad que pasaban. Efraín recitó la agenda del día. Una reunión de junta para discutir análisis de usuarios, una entrevista telefónica con una importante publicación tecnológica y una invitación a cenar de un posible inversionista. Todo se sentía distante, eclipsado por un asunto infinitamente más apremiante. Mentalmente repasó los próximos pasos: hablar con Hannah, organizar chequeos médicos, considerar cómo manejar a los medios si el embarazo se hacía público. Las expansiones de la aplicación, las llamadas de inversionistas, el próximo lanzamiento del producto. De repente, todos quedaron en segundo lugar frente a asegurar que Hannah estuviera segura, física y emocionalmente. En su oficina de Penthouse, se encerró, ignorando las amplias ventanas que mostraban un horizonte de acero y cristal. Apoyado contra su escritorio, repasó todo en su mente, cómo había lucido ella, el leve temblor en su voz, el hijo no nacido creciendo bajo su corazón. Una oleada de culpa lo golpeó de nuevo. Había caído en su vida,
literalmente, de la manera más dramática posible. Luego se fue, sin importar cuán involuntariamente, sin llamar. Sin embargo, si su experiencia cercana a la muerte le había enseñado algo, era que las segundas oportunidades no se entregaban a la ligera. Quería hacer lo correcto por Hannah. Quería hacer lo correcto por el hijo que podría ser suyo. Recordando el miedo en sus ojos, resolvió que, sin importar cuán complicados fueran los meses por venir, no la dejaría soportarlo sola. Esa noche, con las luces del centro parpadeando más allá de las ventanas de la oficina, Ryan reunió el coraje para marcar el número de Hannah. Ella respondió, con una voz suave desde lo que sonaba como el área de descanso del hospital. Pasaron un largo tiempo hablando sobre las visitas al médico que había programado en unas pocas semanas, sobre los nuevos cambios de turno que estaba manejando, sobre su confusión con la cobertura del seguro y el cuidado prenatal. Él ofreció cualquier recurso que ella necesitara, ya fuera asistencia financiera o simplemente una presencia de apoyo durante las citas. Ella dudó, luego permitió un tranquilo gracias, como si parte de ella aún luchara por creer que él sinceramente quería estar involucrado. Tras la llamada, Ryan se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Y para su sorpresa, el pensamiento no era aterrador, solo intimidante de una manera sobria y transformadora. Había volado en el ámbito de los negocios, donde los números y algoritmos eran predecibles. Había enfrentado adversidades en senderos montañosos, arriesgando lesiones y huesos rotos. Pero dar un paso hacia la paternidad, ese era un territorio sin código para depurar, sin plano a seguir. Sin embargo, se encontró abrazándolo, determinado a probarle tanto a Hannah como a sí mismo que era más que una historia de éxito llamativa o una presencia pasajera en su vida. Más tarde, mientras yacía despierto en su lujoso apartamento, escaneando las luces de la ciudad abajo, imaginó la risa de un niño reverberando alrededor de esas paredes prístinas, un futuro que se sentía intangible pero emocionante. Se preguntó si los ecos de esa noche en el hospital, cuando pensó que la gratitud era el único vínculo entre ellos, habían pavimentado silenciosamente el camino hacia algo más profundo, más profundo. En el silencio de la medianoche, Ryan Thompson sonrió. Sí, tenían desafíos inminentes, pero por primera vez en meses se sintió anclado por un propósito. Hannah no era solo la enfermera que lo había salvado. Posiblemente era la madre de su hijo. Y mientras se acercaba el amanecer, juró estar a su lado, sin importar su fortuna o los obstáculos que amenazaran con eclipsarlos. Los siguientes días pasaron en un torbellino que dejó a Hannah más agotada de lo habitual. Ya lidiando con la fatiga del embarazo, se encontró luchando con el torbellino emocional provocado por la inesperada reaparición de Ryan. No podía negarlo, parte de ella sentía un alivio creciente. A pesar de todos sus miedos, miedo de que él la rechazara, miedo de que volviera a desaparecer, él parecía genuinamente determinado a estar involucrado. Sin embargo, Hannah había visto suficiente de la naturaleza humana trabajando en una sala de emergencias para saber cuán fugaces podían ser las promesas cuando se enfrentaban a complicaciones del mundo real. Una fresca mañana de martes, Hannah salió de su pequeño apartamento más temprano de lo necesario, anhelando la soledad del área de descanso del personal del hospital antes de comenzar su turno. Necesitaba recomponerse, pensar. El área de descanso en sí era una habitación modesta con un puñado de sillas desparejadas, una máquina expendedora gastada y un televisor montado en la pared que pasaba las noticias diarias. Hannah dejó su bolso sobre una mesa y descansó una mano protectora sobre la pequeña protuberancia bajo su uniforme. A veces apenas podía creer que una nueva vida se estuviera formando dentro de ella. Una que la ataba para siempre al hombre brillante y complicado que había irrumpido en su rutina profesional con la fuerza de una estrella fugaz.
Recordó cuán tímida se sintió durante su llamada telefónica, como su voz parecía temblar aunque intentaba proyectar calma. Le había hablado a Ryan sobre su próxima cita obstétrica, medio esperando que él lo esquivara o inventara una excusa. Pero para su asombro, inmediatamente preguntó si podía asistir. «Quiero escuchar el latido del corazón», había dicho, con un tono inquebrantable. «Quiero ver lo que me dejes ver». El recuerdo de su seriedad hizo que su corazón aleteara. En el área de descanso, una compañera enfermera entró arrastrando los pies. Adriana, conocida por su manera directa y su aguda intuición, observó la postura de Hannah y dio una media sonrisa. «¿Náuseas matutinas?», adivinado, señalando el leve rubor en las mejillas de Hannah. «Algo por el estilo», respondió Hannah suavemente y tomó un sorbo de agua. Sus náuseas matutinas, afortunadamente, habían disminuido en las últimas semanas, reemplazadas por un cansancio sordo que podía manejar. Emocionalmente, sin embargo, aún se estaba adaptando al torbellino de posibilidades. Adriana se acomodó en un asiento cercano, inclinándose hacia adelante con los codos sobre las rodillas. «Así que, rumor tiene que te encontraste con el señor donante tecnológico sexy el otro día», bromeó, no sin amabilidad. La vid del hospital era imparable, especialmente después de una ceremonia de donación de alto perfil donde el personal había vislumbrado la tensión hipnotizante entre Hannah y el carismático CEO. «Solías ser su enfermera, ¿verdad?», añadió. Hannah intentó mantener su expresión neutral. «Sí, lo cuidé cuando estaba en coma». Los ojos de Adriana brillaron con curiosidad. «Claro. Y lo siguiente que sabemos es que vuelve para dejar una máquina de rayos X sofisticada y se apresura directamente hacia ti en el pasillo. Chica, seguro sabes cómo dejar una impresión». Hannah se sonrojó, sintiendo como si un reflector la hubiera atrapado. No estaba lista para dejar que todo el personal supiera la verdad sobre su embarazo, al menos no la identidad del padre. Con un encogimiento forzado, dijo: «Solo está agradecido. Es un buen tipo. Quería ver cómo estaba, supongo». «Ajá», dijo Adriana, claramente no comprando la explicación oficial, pero lo dejó ahí, quizás sintiendo que Hannah no estaba de humor para divulgar más. Antes de que Hannah pudiera desviar la conversación en otra dirección, un pitido en el intercomunicador del área de descanso las llamó a ambas para su turno. Adriana se levantó, dando una palmada en el hombro de Hannah. «Escucha, si alguna vez necesitas hablar de cualquier cosa, sabes dónde encontrarme. A veces ayuda a confiar en otra enfermera». Hizo una pausa, la sinceridad suavizando su tono juguetón habitual. «Nos cuidamos unas a otras aquí». Hannah asintió en agradecimiento, apretando los labios en una pequeña sonrisa que no podía ocultar su tensión. Se dio cuenta de que el secreto sería casi imposible a medida que su vientre seguía creciendo, pero aún se aferraba a la esperanza de organizar un plan con Ryan antes de que todos comenzaran a chismorrear. El trabajo pasó en su torbellino típico de llamadas de triaje, evaluaciones de pacientes y actualizaciones de expedientes. Hannah se sumergió en el ritmo rápido de la atención de emergencia, un paso que la obligaba a compartimentalizar sus preocupaciones personales. Atendió a un niño pequeño con fiebre alta, a un anciano con dolor en el pecho y a una adolescente llorosa cuidando una muñeca fracturada por un accidente en patineta. La intensidad le recordaba porque se había convertido en enfermera en primer lugar, para ayudar a las personas en sus peores momentos. Aquí, sus propias tormentas emocionales debían ceder ante la crisis inmediata. El trabajo pasó en su torbellino típico de llamadas de triaje, evaluaciones de pacientes y actualizaciones de expedientes. Hannah se sumergió en el ritmo rápido de la atención de emergencia, un paso que la obligaba a compartimentalizar sus preocupaciones personales.
Atendió a un niño pequeño con fiebre alta, a un anciano con dolor en el pecho y a una adolescente llorosa cuidando una muñeca fracturada por un accidente en patineta. La intensidad le recordaba por qué se había convertido en enfermera en primer lugar, para ayudar a las personas en sus peores momentos. Aquí, sus propias tormentas emocionales debían ceder ante la crisis inmediata. Aún así, entre tareas, su mente inevitablemente se desviaba hacia Ryan. ¿Cómo manejaría la paternidad en realidad? Claro, era serio por teléfono, pero criar a un bebé no era una tarea pequeña, especialmente para alguien tan profundamente inmerso en el mundo de alto riesgo de las expansiones tecnológicas y las presiones comerciales. Se estremeció ante la idea de fotos de paparazzi etiquetándola como alguna enfermera buscadora de oro o empleada sin escrúpulos. Había escuchado demasiadas historias de advertencia. Sin embargo, cuanto más recordaba la suavidad en los ojos de Ryan, más vacilaba su cinismo. Él casi había muerto y había descubierto un nuevo sentido de propósito, o al menos eso parecía. Ella quería desesperadamente confiar en él. Durante su descanso para el almuerzo, se sentó en un banco en el patio del hospital. El sol invernal ofrecía solo un calor débil, y Hannah envolvió su abrigo con fuerza alrededor de ella. Desplazó su teléfono, notando un mensaje de Ryan. Hola, pensando en ti. Mi agenda está loca esta semana, pero me encantaría concretar un horario para la cita con el obstetra cuando te venga mejor. Solo di la palabra, estaré ahí. Mordió su labio, debatiendo. Si él realmente aparecía, sería un salto adelante en admitir al mundo que el padre de su hijo no era un novio local secreto, sino una figura bien conocida. Al mismo tiempo, la sinceridad de su oferta derritió sus defensas. Latidos del corazón, ultrasonidos. Este embarazo ya no era solo una sorpresa guardada en silencio. Si él estaba realmente listo para ese paso, tal vez era hora de dejarlo entrar. Hannah rápidamente respondió. Próximo miércoles, 2:30 de la tarde. Consultorio del Dr. Matthews. Gracias por ofrecerte. Significa mucho. No elaboró un mensaje emocional grandioso. Corto y directo, se sentía más fácil de manejar mientras sus sentimientos permanecían revueltos. Pero tan pronto como presionó enviar, su pulso se aceleró. Esto era real. El resto de su día pasó en un borrón. Hizo un esfuerzo por mantenerse hidratada, consciente de las necesidades del bebé. A veces captaba destellos de su reflejo en las superficies metálicas pulidas alrededor de la sala y se maravillaba de que, aunque aún leve, su protuberancia definitivamente estaba ahí. Un testimonio vivo de esa noche singular que cambió su vida. Cuando terminó su turno, salió al aire fresco de la noche, ignorando el leve dolor en su espalda baja. Ryan le había ofrecido un aventón, pero ella había declinado cortésmente. Necesitaba tiempo para pensar, para mantener una semblanza de independencia. Así que abordó un autobús de la ciudad, eligiendo un asiento cerca de la parte trasera. El resplandor fluorescente rebotaba en el asiento plástico frente a ella, y mientras el autobús traqueteaba a través de semáforos y giraba en las esquinas, repasó silenciosamente los últimos meses en su mente. Descubrir su embarazo, el torbellino de incredulidad y alegría oculta, las noches pasadas ansiosa por su futuro y ahora la reemergencia de Ryan, más resuelto de lo que había imaginado. Llegó a casa en su modesto apartamento tipo estudio, encendiendo una lámpara que iluminaba paredes decoradas con fotos alegres de su familia y algunas escenas naturales. Aunque pequeño, el espacio se sentía acogedor, muy lejos de las luces estériles del hospital. Dejó escapar un suspiro lento. Su teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Ryan llamando. «Hola», respondió, con la voz más suave ahora que estaba sola. «Hola», dijo él, igualmente apagado. «Día largo».
Ella asintió. Luego se dio cuenta de que él no podía ver el gesto. Sí, pero está bien. ¿Tú? ¿Reuniones? Ryan respondió. Ella podía prácticamente escuchar cómo se masajeaba las sienes. Estamos finalizando un contrato con un nuevo inversionista. Las negociaciones son intensas, pero eso es solo negocios, no tan importante como... Dudó, pareciendo controlarse. No tan importante como asegurarme de que estés bien. Una ola de calidez se extendió por ella. Estoy bien. Cansada, pero bien. Se acomodó en su viejo sofá, exhalando lentamente. Estamos bien, añadió, frotando su estómago distraídamente. Una pausa suave. Eso es bueno escuchar. Luego, más quedamente. Gracias por dejarme ir contigo a la cita. Realmente me gustaría estar ahí para el latido del corazón. Las emociones se hincharon. Si había un momento para probar cuán serio era él, escuchar el rítmico golpeteo de una nueva vida en el ultrasonido sería ese momento. De nada, susurró. Estoy un poco nerviosa, para ser honesta. Es un gran paso para nosotros juntos. Lo sé, dijo él gentilmente. Pero lo resolveremos, ¿verdad? Creo en eso. Ella logró una sonrisa cautelosa, aunque él no podía verla. Esperemos que sí. Antes de colgar, Ryan se detuvo, como buscando las palabras correctas. Hannah, esto podría sonar extraño, pero hiciste más que salvarme la vida en el hospital. La cambiaste. Y ahora tengo una oportunidad de hacer las cosas bien. Su seriedad la aquietó. Cerró los ojos, sintiéndose tanto confortada como asustada por lo fácil que él estaba ganando su confianza de nuevo. Aprecio eso, Ryan, dijo finalmente. Aprecio que quieras estar aquí. Después de que terminó la llamada, miró alrededor de su pequeño apartamento, con el corazón latiendo fuerte. Si alguien le hubiera dicho el año pasado que estaría esperando un bebé con un paciente que conoció a través del hospital, lo habría descartado como absurdo. Ahora lo estaba viviendo, navegando la incertidumbre con cada paso. Sin embargo, sintiendo un destello de optimismo que no sabía que necesitaba. Ella logró una sonrisa cautelosa, aunque él no podía verla. Esperemos que sí. Antes de colgar, Ryan se detuvo, como buscando las palabras correctas. Hannah, esto podría sonar extraño, pero hiciste más que salvarme la vida en el hospital. La cambiaste. Y ahora tengo una oportunidad de hacer las cosas bien. Su seriedad la aquietó. Cerró los ojos, sintiéndose tanto confortada como asustada por lo fácil que él estaba ganando su confianza de nuevo. Aprecio eso, Ryan, dijo finalmente. Aprecio que quieras estar aquí. Después de que terminó la llamada, miró alrededor de su pequeño apartamento, con el corazón latiendo fuerte. Si alguien le hubiera dicho el año pasado que estaría esperando un bebé con un paciente que conoció a través del hospital, lo habría descartado como absurdo. Ahora lo estaba viviendo, navegando la incertidumbre con cada paso. Sin embargo, sintiendo un destello de optimismo que no sabía que necesitaba. Pasó una semana en una normalidad cautelosa. Cada día, Ryan enviaba mensajes o llamaba con chequeos considerados, a veces pequeñas notas sobre cómo esperaba que ella se sintiera bien o preguntando si necesitaba algo entregado en su apartamento. Como prometió, llegó el miércoles y con él el torbellino de nervios por la cita obstétrica esa tarde. Hannah llegó temprano al consultorio del Dr. Matthews, apretando el asa de su bolso con dedos húmedos. Había ido sola en el pasado, registrándose en la recepción, llenando formularios estándares, midiendo su peso y esperando silenciosamente a que el doctor confirmara el progreso del bebé. Esta vez tenía compañía real y tangible. Medio esperaba que en el último momento Ryan enviara un mensaje de disculpa,
que un negocio crítico hubiera eclipsado todo, y parte de ella ni siquiera podría culparlo si eso sucediera. Sin embargo, un torbellino en su pecho le decía cuán decepcionada estaría. No tuvo que preocuparse. 5 minutos antes de la cita, Ryan apareció en la puerta del consultorio, con el cabello ligeramente despeinado por el viento, un brillo decidido en sus ojos. Llevaba una camisa casual bien cortada y pantalones planchados, discreto pero aún insinuando la vida elegante que llevaba. La vio al otro lado de la pequeña sala de espera y levantó una mano en saludo. El leve parloteo de otras madres expectantes y sus parejas pausó, posiblemente reconociéndolo o al menos notando el momento. Hannah se levantó, sintiendo la tensión enrollarse en sus músculos. Esto era todo. Estaban saliendo del silencio de las llamadas telefónicas secretas y los encuentros casuales en el pasillo hacia la realidad de una posible paternidad. «Hola», murmuró. No estaba segura si era apropiado abrazarlo, así que simplemente permitió una leve inclinación de su cabeza. «Hola», dijo Ryan, encontrando su mirada por un momento. El torbellino de emoción tácita destelló entre ellos. Luego, captando la mirada puntiaguda de la recepcionista, avanzaron juntos para registrarse para el ultrasonido. Mientras se acomodaban en 2 sillas lado a lado, Hannah exhaló temblorosamente. El momento se sentía monumental pero también extrañamente natural, quizás porque, a pesar de todo, su mundo, el mundo de ella, la brusquedad de todo, había una certeza subyacente de que el niño merecía que ambos estuvieran presentes e involucrados. Mirando el rostro de Ryan, vio una mezcla de maravilla y miedo que reflejaba el suyo propio. En esa tranquila sala de espera sin pretensiones, ambos entendieron que ningún negocio, ninguna vacilación personal, ningún torbellino de comentarios sociales podría eclipsar la vida que estaban a punto de presenciar a través de la pantalla del ultrasonido. Cuando la enfermera finalmente llamó el nombre de Hannah, Ryan la siguió sin decir palabra, caminando suavemente detrás como si estuviera pisando tierra sagrada. El nerviosismo temblaba dentro del estómago de Hannah, pero captó su sonrisa fugaz, por primera vez en meses. Sintió un núcleo de confianza. Puede que no tuvieran todas las respuestas, pero tal vez, solo tal vez, tuvieran suficiente esperanza y coraje para enfrentar el viaje adelante juntos. Hannah se recostó en la mesa de examen, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que resonaba en la pequeña sala de ultrasonido. La luz fluorescente de arriba brillaba en las superficies de acero estéril, mientras que pósters de las etapas de crecimiento fetal bordeaban las paredes. La doctora Matthews, una presencia tranquila con su bata blanca, charlaba sobre chequeos rutinarios y tecleaba notas en una computadora junto a Hannah. Ryan se sentó rígidamente en una silla para visitantes, intentando ocultar la atención que tensaba sus hombros. «Este gel se sentirá frío», dijo la doctora Matthews suavemente, aplicando una sustancia transparente al transductor. Hannah se preparó para el frío contra su abdomen. Había pasado por ultrasonidos antes, pero nunca con Ryan a su lado. Tenerlo aquí, inclinado hacia adelante en anticipación, hacía que todo se sintiera nuevo, casi surrealista. Ryan carraspeó, como para romper el silencio que se espesaba con cada latido. «Entonces, esto mostrará». Su voz se desvaneció, inseguro de que estaba permitido preguntar exactamente. La doctora Matthews asintió, acostumbrada a los nervios de los padres primerizos. «Veremos el tamaño del bebé, chequearemos el latido del corazón, mediremos algunos puntos clave. Probablemente escucharás ese ritmo esbuocin». De repente, el monitor del ultrasonido cobró vida, mostrando formas y sombras granuladas. La doctora Matthews deslizó el transductor, buscando el ángulo correcto. En segundos,
Apareció un borrón pulsante en la pantalla. Hannah inhaló un aliento tembloroso. Cada vez que presenciaba el latido del corazón de su bebé era una sacudida emocional, pero esta vez su mirada se dirigió a Ryan. Sus ojos estaban fijos en la pantalla, sin parpadear, la boca entreabierta como si hubiera olvidado cómo exhalar. «Ese es el latido del corazón», explicó la doctora. Matthews, ajustando el volumen. La pequeña sala de examen se llenó con un rápido y rítmico zumbido. Era simultáneamente delicado y feroz, como cascos galopando a lo lejos. Los labios de Ryan temblaron en la más leve de las sonrisas. En ese momento, Hannah observó una ola de asombro cruzar su rostro. «¡Wow!», logró decir, con la voz apagada. «Eso es». Hannah tragó, sintiendo una mezcla de emoción presionando contra su pecho. Asintió. «Ese es nuestro bebé», susurró. La frase salió antes de que tuviera tiempo de sopesar el sentimiento. «Nuestro bebé». Un torbellino de calidez y ansiedad giró a través de ella. Ryan alcanzó cuidadosamente la mano libre de Hannah, un gesto silencioso de solidaridad. Ella lo dejó tomarla, maravillándose de cómo sus mundos, tan vastamente diferentes, se habían fusionado en este único latido bailando en una pantalla en blanco y negro. Las comisuras de los ojos de la doctora Matthews se arrugaron amablemente. Había visto esta maravilla muchas veces, aunque la reacción de cada familia era única. Durante varios minutos, la doctora realizó chequeos rutinarios. Midió la longitud del bebé de la coronilla al torso, imprimió imágenes y tranquilizó a Hannah sobre un progreso saludable. Todo el tiempo, Ryan parecía suspendido entre el asombro y la cautela. Hizo algunas preguntas sobre el desarrollo fetal, vitaminas prenatales, qué esperar en el próximo trimestre. Hannah se dio cuenta, con un toque de aprecio, que había hecho algo de tarea. Sus inquiries insinuaban noches pasadas leyendo sobre el embarazo o consultando materiales de referencia. Cuando terminó, la doctora Matthews limpió el gel del abdomen de Hannah y giró, con una expresión amigable. «Todo se ve bien para esta etapa. Los veré en unas pocas semanas. Cualquier preocupación o síntoma inusual, llámenme. No sean extraños si necesitan algo». Ryan ayudó a Hannah a sentarse. Ella tomó la foto del ultrasonido que la doctora Matthews le ofreció, luego la estudió en su palma, la silueta tenue, la suave curva de una cabeza, la sugerencia de extremidades diminutas. Una ola de protección la inundó. Aún le resultaba sorprendente que Ryan, a quien había cuidado como paciente, ahora estuviera a su lado en una visita prenatal. La vida tenía su propio guión elaborado, uno que ninguno de los dos podría haber redactado. Afuera, en el pasillo, los dos se quedaron en silencio por un momento. Otras mujeres embarazadas pasaron junto a ellos, acompañadas por esposos, parejas o familiares. Hannah era agudamente consciente de la cercanía entre ellos. «Gracias por venir», logró decir suavemente, acomodando un mechón de cabello detrás de su oreja. Ryan guardó la impresión en blanco y negro del ultrasonido que la doctora Matthews le había dado, una copia extra. «No me lo habría perdido». La miró con una mezcla de resolución y ternura. «Espero que lo creas». Su pecho se apretó. «Lo creo», dijo, sorprendiéndose a sí misma por cuánto confiaba en esas dos simples palabras. Afuera, el día era brillante y suave. El consultorio estaba ubicado cerca de un pequeño parque, sus árboles despojándose de hojas en patrones giratorios. Salieron a la luz del sol, respirando aire fresco que olía faintly a pino. Hannah miró su reloj. Aún quedaban unas pocas horas antes de su turno tardío en el hospital. Ryan habló primero. «Me gustaría llevarte a almorzar si tienes tiempo. O café, lo que te sientas con ganas». Ella dudó,
dividida entre un torbellino de sí y no. Había pasado mucho tiempo desde que había hecho algo remotamente parecido a una cita para almorzar, incluso antes de su embarazo. Su horario giraba en torno a turnos dobles y deberes hospitalarios. Pero también era difícil ignorar una pequeña voz que le decía que dejarlo entrar en su vida diaria podría complicar todo. Entonces, ¿no era exactamente esa la dirección hacia la que se dirigían sus vidas? Está bien, dijo, inhalando el aire fresco. El almuerzo suena bien. Esperaba que Ryan llamara a un conductor o mencionara algún lugar exclusivo que empequeñecería su modesto salario de enfermera. En cambio, señaló un café al otro lado de la calle, su letrero simple, el neón parpadeando. Ese lugar me parece bien, dijo con una leve sonrisa, como si leyera su mente. ¿Estás bien caminando? Ella asintió. Navegaron el paso de peatones y en minutos estaban dentro del cálido y bullicioso café que olía a granos tostados y pasteles. Se acomodaron en una mesa de esquina, las sillas de madera chirriando debajo de ellos. El mesero se acercó, dejando vasos de agua. Hannah no podía decidir si se sentía tímida o extrañamente cómoda. Notó a Ryan escaneando el menú de pizarra arriba, que listaba sopas y sándwiches simples. Lo estudió por el rabillo del ojo. Parecía diferente del audaz buscador de adrenalina del que había leído en artículos de negocios. Había un enfoque contenido en su postura, como si cada nuevo paso con ella fuera un acto de descubrimiento. Ordenaron. Hannah eligió un sándwich de ensalada de pollo. Ryan pidió un panini a la parrilla. Mientras esperaban, el tamborileó los dedos en la mesa. Luego reunió el coraje para hablar. Hice algo de lectura sobre cuidado prenatal. El hermano de mi asistente es pediatra y le pedí algunas recomendaciones de libros para bebés. Una risita tímida se escapó. Me dio una lista enorme. Ella se conmovió por la imagen del dedicando tiempo a un asunto tan personal en medio de su caos corporativo. Eso es realmente dulce. Mayormente he recibido consejos de mis viejos libros de texto y de algunas de las enfermeras más experimentadas en el hospital, pero es diferente ser la que está esperando. Ryan asintió, con los ojos serios. Me gustaría ayudar en cualquier forma que necesites, financiera o de otra manera. No quiero que te preocupes. Hizo una pausa, mirando su expresión incierta. Sé que es complicado, pero mis recursos son tuyos, para el bebé. Un torbellino de sentimientos contradictorios la inundó. Parte de ella se erizó ante la noción de que el dinero podía simplemente resolver todo, pero otra parte se sintió aliviada por su franqueza. No estaba ofreciendo caridad condescendiente, sino un intento genuino de asumir responsabilidad. Gracias, dijo cuidadosamente. No estoy segura de cómo manejar todo eso aún, pero no diré que no a la ayuda, especialmente con cosas como facturas médicas o clases prenatales. Eso definitivamente no es fácil con el salario de una enfermera. Él asintió. Un paso a la vez. Entonces, sin presión. El mesero llegó con sus comidas. Comieron en silencio al principio, tomando pequeños bocados mientras su conversación se movía tímidamente alrededor de temas ligeros, como pasaban su día libre, historias al azar de los turnos nocturnos de Hannah, una anécdota de Ryan sobre un pequeño colapso en el departamento de marketing de su startup. Charla pequeña normal, pero debajo pulsaba una conciencia de que pronto estarían negociando decisiones de fe o paternidad y reorganizando planes de vida enteros. En un momento, Ryan preguntó suavemente, ¿crees que tus padres podrían venir a visitar en algún momento? Si supieran que tienes a alguien aquí para apoyarte, tal vez les ayudaría a preocuparse menos. Hannah pausó, dejando su sándwich. Saben que estoy embarazada, pero no saben quién es el padre. Honestamente,
He estado evitando esa conversación porque aún estoy descubriendo cuán serios podríamos ser, no solo sobre la fe o paternidad, sino sobre nosotros mismos. Sus mejillas se calentaron. Eso era más honestidad de la que había planeado revelar. Ryan exhaló, pasando una mano por su cabello. Entiendo. Tal vez sea mejor si lo resolvemos antes de añadir más voces a la mezcla. Pero si quieres que esté ahí cuando hables con ellos, lo haré. Ella ofreció una pequeña sonrisa de aprecio. Déjame manejarlos por ahora, pero lo tendré en mente. La mención de sus padres conjuró una imagen de ellos en su tranquila casa en el Medio Oeste, contándole orgullosamente a los vecinos cómo su hija se convirtió en enfermera, nunca esperando un torbellino de drama a nivel de celebridad. Quería ahorrarles el estrés, al menos por un poco más de tiempo. Sus platos se vaciaron, la conversación se calmó. Afuera, los transeúntes marchaban a través del viento otoñal tardío. Hannah notó la hora. Pronto necesitaría dirigirse al hospital para su turno. Tengo que irme, murmuró. Gracias por el almuerzo. Ryan pagó la cuenta rápidamente. Mi placer. Déjame acompañarte. Salieron, encorvando los hombros contra la brisa fresca. El auto de Ryan estaba estacionado a la vuelta de la esquina, y la parada de autobús de Hannah estaba a 3 cuadras. En la intersección, ella pausó. Estaré bien, dijo. El autobús va directo al hospital y está a solo unos 10 minutos. Él asintió, con los labios apretados. Está bien. Cuídate. Envíame un mensaje cuando termines tu turno. ¿Quieres? Una sensación cálida se extendió por su pecho ante la preocupación en su voz. Lo haré. Se quedaron en un pequeño silencio, ambos inseguros de si un abrazo rápido o un apretón de manos era el gesto correcto. Finalmente, Ryan dio un pequeño paso adelante, tomando su codo ligeramente. Hannah, dijo suavemente, lo suficientemente bajo como para que el viento casi robara la palabra. Ella levantó la mirada. Realmente me alegra haber visto el latido del corazón del bebé. Gracias por dejarme entrar. Por un segundo, sus ojos destellaron con emoción, pero suprimió las lágrimas que amenazaban. Yo también, logró decir. Supongo que seguiremos resolviendo esto. Una leve sonrisa tocó su boca. Sí, lo haremos. Luego se separaron. Mientras ella se alejaba, el corazón de Hannah se sentía inestable, medidas iguales de temor y esperanza. Se recordó a sí misma que nada era seguro en la vida, que un hombre como Ryan podría desaparecer si las cosas se volvían demasiado complicadas o si las demandas del negocio eclipsaban la paternidad. Pero su intuición insistía en que él era serio. Quería creerlo, aunque solo fuera porque la confianza ofrecida en esa sala de examen podría ser lo que los llevara adelante. El autobús llegó poco después, y ella tomó un asiento cerca de una ventana, mirando hacia atrás a las calles del centro. Captó un vistazo de él a la distancia, cruzando hacia su vehículo estacionado. Observó una tensión en su caminar, como si ya estuviera en una llamada telefónica o lidiando con el próximo asunto urgente en su agenda. ¿Podría realmente mantener esto, nutriendo la expansión de su imperio tecnológico mientras también asumía un rol de padre? Hannah cerró los ojos. El bebé seguiría creciendo, imparable como la marea. En cuestión de meses, enfrentaría el parto con o sin él a su lado. Se le ocurrió que este viaje no tenía un mapa definitivo. Sin embargo, si el latido del corazón que habían presenciado le enseñaba algo, era que la vida encontraba un camino adelante incluso en medio de la incertidumbre. Y tal vez eso era todo lo que necesitaba para confiar en que harían lo mejor día tras día, respiro tras respiro. El autobús chirrió hasta su parada en el hospital. Ella salió trabajosamente, abriendo las pesadas puertas de vidrio del edificio que tan bien conocía.
Su placa de turno pitó en la entrada del personal. Los familiares corredores se extendían adelante, bulliciosos con batas blancas y pasos rápidos. Hizo una pausa, colocando una mano suavemente sobre su abdomen mientras pensaba en ese ultrasonido parpadeante. Luego recordó la expresión extraña de Ryan. En el torbellino de las llamadas de triaje y emergencias, encontró una extraña sensación de calma. Sin importar cuántos desconocidos yacieran adelante, no estaba sola en esto. Por ahora, eso era suficiente. El pitido de una nueva admisión de paciente resonó por el pasillo, atrayéndola de vuelta al flujo de su vocación. Hannah enderezó los hombros, dando un paso adelante con nueva resolución, determinada a equilibrar el rol de enfermera dedicada con el de una madre expectante cuyo hijo, afortunadamente, tendría un padre decidido a estar allí en cada paso del camino. Desde el momento en que Hannah vislumbró el latido del corazón del bebé, sintió un cambio en su propio corazón. No solo porque Ryan había estado allí a su lado, aunque eso solo enviaba ondas a través de sus emociones. No, este cambio era más sutil, una sensación gentil pero inquebrantable de que la siguiente fase del embarazo estaba aquí. Se habían ido las semanas nebulosas de aceptación tentativa. Estaba empezando a sentir el peso de la vida creciendo dentro de ella, tanto física como mentalmente. La carga de trabajo en el hospital continuó a su ritmo frenético habitual. Hannah se encontraba manejando triajes en una serie de lesiones menores, ocasionalmente atendiendo casos más serios que demandaban toda su atención. Sin embargo, de vez en cuando, captaba su mente vagando hacia el recuerdo del rostro asombrado de Ryan durante el ultrasonido. Casi podía escuchar aún ese latido esbuoso, recordándole que cada decisión que tomaba, cada turno que hacía, era por el bien de la pequeña persona que pronto llegaría. Una tarde, estaba reorganizando suministros médicos en el ala pediátrica, tarareando suavemente para evitar la fatiga, cuando su teléfono vibró en su bolsillo. Miró alrededor. Ninguna tarea urgente demandaba su atención inmediata, así que tomó un momento para escabullirse a un corredor vacío y responder. Era Ryan. Hola, saludó, consciente de que su voz resonaba ligeramente en el pasillo. ¿Todo bien? Una ligera pausa en su extremo. Sí, solo quería escuchar tu voz, admitió, sonando un poco tímido. He tenido reuniones consecutivas, pero mi mente sigue desviándose hacia ti y el bebé. Hannah se apoyó contra la pared. Estamos bien. Cansada, pero bien. Aprecio que revises. La línea crujió faintly mientras él exhalaba. ¿Has decidido sobre las clases de parto? Encontré algunas en la ciudad que parecen confiables. Podría inscribirnos si quieres que esté allí. La mención de las clases de parto la tomó por sorpresa. No había llegado tan lejos en la planificación, pero la sinceridad en su pregunta tiró de ella. En realidad, reflexionó, iba a pedir recomendaciones al ala de maternidad del hospital, pero si tienes algunas pistas, seguro, hagámoslo. Una leve sonrisa tiró de sus labios. Nunca pensé que estaríamos resolviendo ejercicios de respiración juntos, pero aquí estamos. La cálida risa de Ryan llegó a través. Tú y yo ambos, confesó. Te enviaré la información de las clases. Oh, podemos elegir lo que se ajuste a tu horario. Charlaron brevemente, él dando actualizaciones sobre un nuevo inversionista que quería empujar la aplicación internacionalmente. Ella describiendo cómo estaba rotando para un turno nocturno pronto. Aún se sentía surrealista equilibrar charlas sobre expansiones de empleados con la delicada realidad de que en unos pocos meses serían padres. Sin embargo, cada llamada que compartían construía un puente más fuerte entre sus mundos una vez separados. Durante los siguientes días,
Se decidieron por un conjunto de clases de parto los sábados en un modesto centro comunitario. Ryan arregló todo y se ofreció a recogerla para que pudieran asistir juntos. Esa mañana de sábado, Hannah esperó en la acera de su edificio de apartamentos, escaneando la calle por un auto desconocido. Solo había tomado el autobús o caminado con Ryan en el pasado. Esto era un nuevo vistazo a su estilo de vida. Su elegante sedán negro se detuvo unos minutos después, ronroneando mientras estaba al ralentí. Él salió para abrir la puerta del pasajero, vistiendo jeans cómodos y un suéter simple. Le gustaba verlo vestido informalmente, sin el barniz formal de CEO. La saludó con una pequeña sonrisa. Luego se apresuró a tomar su bolso. Fue un breve momento de caballerosidad, pero la calentó de todos modos. El trayecto al centro comunitario estuvo puntuado por una charla ligera, ella relatando una historia divertida sobre un paciente pediátrico que seguía insistiendo en que su osito de peluche necesitaba un vendaje. Él riendo sobre cómo un interno en su oficina derramó café en documentos cruciales. Incluso estas pequeñas anécdotas los acercaban más. En el centro comunitario, se unieron a un pequeño grupo de parejas expectantes. Unas pocas parejas que parecían mayores, otra pareja de la edad de Hannah, y una madre soltera que parecía aliviada de no ser la única sin un anillo en el dedo. Hannah captó la mirada de la mujer y ofreció una sonrisa amigable, una sutil seguridad de que todos estaban allí por la misma razón. Su instructora, una mujer animada llamada Tara, los guió a través de las presentaciones. Cuando fue el turno de Hannah y Ryan, tropezaron un poco, inseguros de cómo describir su relación. Ryan dijo simplemente, «Soy Ryan, esta es Hannah», y dejó que el silencio llenara los espacios en blanco. Nadie indagó, pero Hannah sintió miradas curiosas, como si notaran la discrepancia entre su atuendo simple y la vibra más sofisticada de él. Pronto, estaban practicando ejercicios básicos de respiración, apoyándose el uno en el otro para soporte. Los ejercicios los hicieron a ambos un poco autoconscientes, respirar en sincronía, juntar frentes para enfocarse. Sin embargo, en medio de la suave tensión, Hannah no podía negar cuán reconfortante era la presencia de Ryan. Su voz contando respiraciones silenciosamente la estabilizaba. Sintió la calidez de su mano apoyando su espalda, una señal tácita de que quería ser tanto el compañero que ella necesitaba. Más tarde, la clase pasó a una discusión sobre señales de parto, manejo del dolor y consejos útiles para nuevos padres. Todos formaron un semicírculo en colchonetas de yoga. Uno por uno, compartieron sus ansiedades y emociones, desde miedo a complicaciones hasta elegir temas para el cuarto del bebé. Cuando llegó el turno de Hannah, dudó, con el corazón martilleando. ¿Cuánto debería compartir? Simplemente mencionó que trabajaba como enfermera, así que se sentía algo preparada médicamente, pero aún abrumada. Ryan añadió que estaba deseando la paternidad, aunque sus ojos se desviaron hacia ella nerviosamente, revelando cuán nuevo era este territorio para él. La instructora asintió alentadoramente. «Está bien no saber todo aún», les dijo. «Lo importante es que están aquí, construyendo un sistema de apoyo. Lo resolverán juntos». Después de la clase, las parejas se dispersaron en pares, intercambiando despedidas. Hannah y Ryan se quedaron atrás, recogiendo los folletos que Tara había proporcionado. Afuera, una brisa otoñal rígida agitaba los árboles en el estacionamiento. Ryan metió los folletos bajo su brazo. «¿Hambrienta?», preguntó. «Podríamos tomar algo rápido o regresar si estás demasiado cansada». Ella podía escuchar la cautela en su voz, un «¿estás bien?», tácito. Colocó una mano contra su estómago, que dio un leve rugido. En realidad, un refrigerio estaría genial.
Eligieron un diner cercano, del tipo con un toldo a rayas y taburetes metálicos junto al mostrador. Dentro, se deslizaron en un reservado bajo luces fluorescentes. Ryan ordenó un batido y papas fritas, mientras Hannah optó por un queso a la parrilla y sopa de tomate, algo cálido para calmar sus punzadas de fatiga. El lugar zumbaba con charlas de pueblo pequeño, una mesera llamando órdenes, el chisguete de la parrilla, una familia en el reservado de la esquina. Entonces, comenzó Ryan después de que colocaron sus órdenes. ¿Cómo te sientes acerca de todo esto? Las clases, la paternidad, nosotros. Hannah tragó, dejando que la comodidad del momento guiara su honestidad. Es aterrador, admitió. Pero también me siento mejor sabiendo que realmente estás comprometido. No puedo negar que es un alivio tener un compañero en todo esto, incluso si es inesperado. Él asintió, jugueteando con la esquina de una servilleta. Entiendo eso. Todavía estoy lidiando con lo grande que es este cambio. Mi horario, las demandas de la junta, las expansiones de la aplicación. Algunos días se siente como si me estuviera ahogando en llamadas de negocios. Luego pienso en el bebé y es como si mis prioridades cambiaran en un instante. Hizo una pausa, con los ojos bajando. No quiero fallarles a ambos. Una oleada de empatía aleteó en el pecho de Hannah. No nos fallarás, dijo, sorprendiéndose incluso a sí misma con la certeza en su voz. Mírate, viniste a la clase. Estás investigando sobre la paternidad. Podrías estar en 1.000.000 de lugares ahora mismo, pero estás aquí. Llegó su comida, dándoles un momento para recomponerse. Hannah saboreó una cucharada de sopa, la calidez cortando el frío de la puerta. Ryan tomó un sorbo de su batido, parpadeando como perdido en pensamientos. Ella se aventuró gentilmente. ¿Has hablado con alguien en tu círculo? ¿Miembros de tu junta? ¿Colegas? Él negó con la cabeza, con la mirada cayendo. Aún no. Soy cauteloso sobre cómo podría afectar la imagen del negocio, especialmente con nuevos inversionistas. Es tonto, pero la gente entra en pánico si piensa que el CEO podría estar distraído. Una sonrisa irónica tiró de sus labios. No es ridículo. Tener un hijo es la parte más normal de la vida, pero en mi mundo se ve como una posible responsabilidad o un fiasco de relaciones públicas. Hannah entendió. Había visto destellos de cómo los medios tejían historias personales en narrativas que eclipsaban logros reales. Lo entiendo, murmuró. Entonces, ¿cómo lo revelarás, o planeas hacerlo? La mandíbula de Ryan se tensó ligeramente. Tendré que hacerlo pronto. Los paparazzi me vigilan como halcones cada vez que hay un gran anuncio. Pero quiero protegerte a ti y al bebé de ese circo. Lo haremos en nuestros términos, no porque alguien filtre una foto. Alcanzó tentativamente a través de la mesa, tocando su muñeca. Lo prometo, Hannah. No dejaré que conviertan esto en carnada para tabloides. Ella cerró los ojos brevemente, absorbiendo su sinceridad. Gracias. Sé cuán despiadado puede ser ese mundo. Odiaría ver al bebé atrapado en todo eso. Terminaron sus comidas con una conversación más ligera sobre las cosas peculiares que habían aprendido en la clase. Un momento cómico cuando otra futura mamá accidentalmente se sentó en una pelota de yoga y casi se cayó. Pero debajo de las bromas, Hannah sintió una corriente de confianza profundizándose. Por ahora, estaban tejiendo una asociación cautelosa construida sobre la promesa silenciosa de que protegerían a este hijo del caos que fácilmente podría descender. En el trayecto de regreso, las nubes se hincharon arriba, insinuando lluvia. Hannah miró por la ventana, observando cómo las vitrinas se desdibujaban al pasar. Ryan ocasionalmente la miraba, probablemente comprobando si estaba cómoda.
Sintió un extraño pinchazo, gratitud y vulnerabilidad a la vez. El padre de su hijo era tan diferente de cualquiera con quien se había imaginado. Sin embargo, cada pequeña bondad la acercaba más. Al llegar a su edificio de apartamentos, dudó un momento antes de desabrochar su cinturón de seguridad. «Gracias por llevarme a la clase», dijo quedamente. «Aprecié tenerte allí». Él sonrió, la leve tensión relajándose en su mandíbula. «Me alegra que me dejaras venir. Te veré la próxima vez». Ella asintió. «Sí, la clase del próximo sábado, a la misma hora». Luego, casi impulsivamente, se inclinó y le dio un abrazo ligero. Un abrazo que duró solo segundos pero llevaba un significado tácito. «Estamos en esto juntos». Cuando salió, sintió su mirada siguiéndola hasta la puerta. La lluvia comenzó a rociar, y ella se apresuró a subir los escalones. No fue hasta que estuvo dentro, apoyada contra la puerta cerrada, que dejó escapar el aliento que había estado conteniendo. Su mundo se sentía inestable, pero también estaba empezando a tomar forma. Entre las clases de parto, las visitas de ultrasonido, los momentos fugaces pero genuinos de conexión, un optimismo frágil brotó. Encendió la lámpara, dejando los folletos en su pequeña mesa de comedor. Uno tenía una foto de una madre y un padre acunando a un recién nacido, con los ojos llenos de alegría. El corazón de Hannah se apretó, preguntándose si eso podría ser pronto su realidad. Tal vez no era tan imposible. Tal vez los comienzos más improbables a veces llevaban a los lazos más fuertes. Justo entonces, su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Ryan. Sonrió suavemente mientras leía su mensaje. «Llegué a casa, pensando en hoy. Gracias por darme una oportunidad de ser el papá que quiero ser». Quitándose los zapatos, Hannah escribió de vuelta. «Gracias por aparecer. Sigamos paso a paso». Dejó su teléfono a un lado, con el corazón más ligero de lo que había estado en semanas. Sí, un paso a la vez. Después de todo, el latido del corazón del bebé era fuerte, y ese tamborileo tranquilo era la única brújula que realmente necesitaba. Durante las siguientes semanas, Hannah encontró su vida reorientándose suavemente alrededor de una creciente sensación de pertenencia. Pertenencia a algo más grande que ella misma y su rutina diaria. Todavía trabajaba los mismos turnos en el hospital, llegaba a casa agotada y mantenía su modesto apartamento tipo estudio ordenado, pero ahora había un cambio sutil en el ritmo de sus días. Ella y Ryan se enviaban mensajes regularmente con actualizaciones sobre cómo se sentía, compartían pequeños logros y frustraciones de sus mundos separados y se encontraban para las clases de parto cada sábado. La presencia del bebé entre ellos se sentía como un puente conectando dos orillas previamente distantes. A pesar del progreso constante, el mundo real fuera de su burbuja íntima comenzó a presionar lentamente. Ryan, después de todo, no era solo un tipo promedio. Era el rostro y el cerebro detrás de una startup tecnológica en rápida expansión, y el molino de rumores nunca dormía. Una mañana temprano, Hannah notó un sitio web de tabloides presentando una foto de Ryan saliendo de un sedán negro. Quizás el día que habían ido al diner después de la clase. El titular decía: «El misterioso nuevo compañero del magnate tecnológico, romance o negocios». No había una toma directa de su rostro, pero Hannah reconoció el color de su abrigo, la inclinación de su hombro. Su pulso se aceleró. Era un recordatorio de la línea precaria que caminaban. Estudió la foto, aliviada de que fue tomada desde lejos y no revelaba su embarazo, pero la ansiedad destelló. Una vez que la prensa confirmara que la nueva compañera era una madre expectante, los chismes explotarían. Tomó un aliento tembloroso, apagó su teléfono y se obligó a enfocarse en las tareas del día en el hospital.
Aún así, el conocimiento de que las cámaras acechaban la ponía nerviosa. Ryan, por otro lado, lidiaba con el escrutinio del mundo corporativo en tiempo real. Una tarde, estaba sentado en una tensa reunión de junta, sosteniendo su teléfono más de lo habitual, siempre consciente de que Hannah podría llamar con una pregunta o preocupación repentina. La discusión giraba en torno a un inversionista de alto riesgo que quería empujar por un despliegue global aún más rápido de la aplicación de Ryan. El inversionista, un hombre mayor llamado Crane, tenía una reputación por expansiones agresivas. Mientras la reunión se prolongaba, Crane entrelazó sus dedos y miró a través de la pulida mesa de conferencias hacia Ryan. «Joven», dijo arrastrando las palabras, «tu energía es tu mayor activo, pero escucho rumores de que has estado distraído últimamente. Algo sobre una nueva relación en tu vida». Un silencio sutil cayó sobre la sala de juntas. Otros miembros se miraron incómodamente entre sí. Ryan sintió sus mejillas calentarse. No era raro que los chismes personales giraran dentro de los círculos corporativos, pero escucharlos abordados tan directamente en una reunión formal puso sus nervios en alerta. Intentó mantener la compostura. «Mi vida personal es mía. La compañía sigue en curso, señor. Hemos superado las predicciones de crecimiento del último trimestre. Nuestra base de usuarios se disparó un 15% globalmente». Crane se encogió de hombros, una leve sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Eso es bueno. Solo asegúrate de no dejar que las actividades extracurriculares obstaculicen tu enfoque. Todos hemos visto talentos prometedores desviados por nuevas prioridades». Ryan apretó los labios. Quería ladrar que la paternidad no era alguna actividad extracurricular. En cambio, tomó un aliento medido. «Aseguro que mi compromiso con esta expansión no ha vacilado». La reunión continuó pesadamente, pero la atmósfera incómoda persistió. Al final, Ryan emergió al corredor con los hombros tensos. Efraín, su asistente, se acercó, con la preocupación grabada en su expresión. «Señor, si me permite, los nuevos inversionistas son fisgones para los rumores. Necesitamos una estrategia para manejar a la prensa en caso de que descubran más». Ryan miró al suelo por un momento, luego asintió. «Sí, nos adelantaremos. Emitiremos un comunicado cuando sea el momento adecuado. Por ahora, sin confirmaciones, sin aclaraciones. Solo no quiero que Hannah o el bebé sean arrojados a un frenesí mediático». La voz de Efraín se volvió tranquilizadora. «Entiendo. Solo tenga cuidado. Cuanto más los mantenga en la oscuridad, más podría indagar la prensa». Ryan suspiró. Después de todo lo que había pasado, su accidente casi mortal, el torbellino de incertidumbre, sabía una cosa. No dejaría que la especulación pública tensara la frágil confianza que había construido con Hannah. Y así, se aferró a la esperanza de que pudieran navegar la situación privadamente por el mayor tiempo posible. Mientras tanto, la vida diaria de Hannah tenía sus propios desafíos. Un par de sus compañeros de trabajo en el hospital sospechaban que algo estaba pasando. Adriana, la misma enfermera que la había molestado antes, bromeó gentilmente una noche. «Entonces, Hannah, has estado brillando. Hay alguien en la escena. Guiño. Quiero decir, además del bebé. Todos sabemos que estás esperando». Hannah lo desvió con un encogimiento de hombros y una sonrisa tímida. «Estoy tomando clases de parto. Ay, un compañero de apoyo que me está ayudando». Su tono evitó cuidadosamente los detalles. Las cejas de Adriana se levantaron con curiosidad, pero sintió la vacilación de Hannah y no insistió. Aún así, Hannah sabía que los rumores se gestaban fácilmente en un lugar como este.
No pasaría mucho tiempo antes de que vinieran preguntas más directas. El sábado siguiente, Hannah y Ryan se encontraron de nuevo para su clase de parto en el centro comunitario. La rutina ya se estaba volviendo familiar. El trayecto en auto, las charlas ligeras en el camino, el círculo de colchonetas de yoga y la voz animada de Tara guiándolos a través de ejercicios de respiración y consejos prácticos. Esta vez, la clase se centró en las etapas del trabajo de parto, con Tara explicando cómo reconocer las contracciones y cuándo dirigirse al hospital. Hannah tomó notas mentales, consciente de que su experiencia como enfermera le daba una ventaja, pero también sabiendo que vivirlo personalmente sería un juego completamente diferente. Ryan, como siempre, se mantuvo atento, haciendo preguntas sobre técnicas de alivio del dolor y cómo apoyar a Hannah durante el parto. Ella notó cómo él parecía absorber cada palabra, como si estuviera decidido a demostrar que podía ser confiable cuando llegara el momento. Durante un ejercicio en pareja, Tara les pidió que practicaran una posición de apoyo. Hannah sentada con las piernas cruzadas y Ryan detrás de ella, sus manos descansando suavemente sobre sus hombros mientras ella practicaba respiraciones profundas. La cercanía los hizo sentir un poco cohibidos al principio, pero pronto se asentaron en el ritmo. Hannah cerró los ojos, dejando que la presión constante de las manos de Ryan la anclara. Por un momento, el mundo exterior, los rumores, las presiones del trabajo, las miradas curiosas, se desvaneció. Después de la clase, mientras recogían sus cosas, Tara se acercó con una sonrisa cálida. «Ustedes dos están haciendo un gran trabajo», dijo. «Se nota que están comprometidos el uno con el otro y con este bebé. Eso es lo que importa». Hannah sintió un nudo en la garganta, agradecida por la afirmación. Ryan respondió con un tranquilo gracias, su mirada encontrándose brevemente con la de Hannah, un reconocimiento tácito de lo lejos que habían llegado. En el trayecto de regreso, el silencio entre ellos fue cómodo, interrumpido solo por el suave zumbido del motor y el golpeteo ocasional de la lluvia contra el parabrisas. Ryan finalmente habló. «Sabes, he estado pensando en lo que dijo Crane en la reunión de la junta. Sobre las distracciones. Me está haciendo darme cuenta de que necesito establecer algunos límites claros, no solo por la empresa, sino por nosotros». Hannah giró la cabeza para mirarlo. «¿Qué quieres decir?» Él mantuvo los ojos en la carretera, pero su voz era firme. «Quiero decir que estoy reorganizando mi horario. Contraté a un gerente de proyecto adicional para manejar más del trabajo diario. No puedo seguir corriendo a este ritmo y estar presente para ti y el bebé como quiero estarlo». Hizo una pausa, luego añadió más suavemente. «No quiero ser el tipo que está demasiado ocupado para aparecer cuando me necesites». Ella parpadeó, sorprendida por la profundidad de su compromiso. «Eso es realmente considerado, Ryan. Sé cuánto significa tu trabajo para ti». Él le lanzó una pequeña sonrisa. «Significa mucho, sí, pero esto, tú, el bebé, significa más. Solo me tomó casi morir y luego conocerte para darme cuenta de eso». El corazón de Hannah dio un vuelco. Había visto su determinación antes, pero escucharlo articularlo tan claramente la golpeó de una manera nueva. «Bueno», dijo, intentando mantener el tono ligero a pesar de la emoción que crecía en su pecho. «Me alegra que estés haciendo espacio para nosotros. Va a ser un gran cambio para ambos». Cuando llegaron a su apartamento, la lluvia había aumentado, tamborileando contra el techo del auto. Ryan apagó el motor y se giró hacia ella. «Escucha, sé que hemos estado tomando esto paso a paso, pero quiero que sepas que estoy pensando en el futuro. No solo en el nacimiento, sino en lo que viene después. ¿Cómo podemos hacer que esto funcione como una familia,
si eso es lo que quieres. Las palabras colgaron en el aire, pesadas pero esperanzadoras. Hannah tragó, su mente acelerándose. Yo también he estado pensando en eso, admitió. Es difícil imaginarlo todo ahora, pero quiero que seamos un equipo. Por el bebé, y tal vez. Se detuvo, insegura de cómo terminar la oración. Tal vez por ellos mismos también. La idea era demasiado grande para expresarla completamente todavía. Ryan asintió, como si entendiera lo que ella no dijo. Un equipo, repitió. Me gusta eso. Seguiremos resolviéndolo. Extendió la mano y apretó la suya brevemente. Un gesto pequeño pero cargado de intención. Luego salió del auto y corrió bajo la lluvia para abrirle la puerta, sosteniendo un paraguas sobre ella mientras caminaban hacia la entrada de su edificio. Dentro del vestíbulo, Hannah sacudió las gotas de lluvia de su abrigo. Gracias por el viaje, dijo, girándose hacia él. Y por todo lo demás. Él sonrió, con el cabello húmedo pegado a su frente. Cuando quieras. Te enviaré un mensaje más tarde. De acuerdo. Ella asintió, y con una última mirada persistente, él se fue de vuelta bajo la lluvia hacia su auto. Mientras subía las escaleras hacia su apartamento, Hannah sintió una mezcla de agotamiento y una calma extraña. Las palabras de Ryan sobre ser un equipo resonaban en su mente. Por primera vez, podía imaginar un futuro donde no estuviera navegando sola la maternidad, donde él estuviera a su lado, no solo como el padre de su hijo, sino como un compañero en un sentido más profundo. Era un pensamiento frágil, uno que aún necesitaba tiempo para solidificarse, pero estaba ahí, echando raíces. Esa noche, mientras se acomodaba con una taza de té, su teléfono vibró con un mensaje de Ryan. Llegué a casa a salvo. Estaba pensando en nombres de bebés hoy. ¿Alguna idea? Ella sonrió, sorprendida por lo doméstico que se sentía. Respondió, todavía no, pero podríamos empezar una lista. ¿Qué tienes en mente? La respuesta llegó rápidamente. Me gusta, Elliot, para un niño, Lila, para una niña. Solo ideas iniciales. Hannah se rió suavemente para sí misma, escribiendo, ambos son bonitos. Añadiré algunos mañana. El intercambio continuó por un rato, un juego ligero de ida y vuelta que se sentía como otro paso hacia adelante. Mientras dejaba el teléfono a un lado y se recostaba, Hannah cerró los ojos, dejando que el sonido de la lluvia llenara el silencio. El camino por delante aún estaba borroso, pero con cada conversación, cada clase compartida, cada pequeño gesto, la imagen se volvía un poco más clara. Y por ahora, eso era suficiente.